Javier Molina, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, estaba concentrado frente a la pantalla de su ordenador. Aquella tranquila tarde de junio de 1997, el sol entraba tímidamente por la ventana de su pequeño despacho en la empresa de sensoriamiento remoto, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Javier revisaba con meticulosidad antiguas imágenes de satélite del interior de Tarragona, un trabajo rutinario para el proyecto de ordenamiento territorial en el que colaboraba. Su tarea consistía en identificar cualquier alteración significativa en el uso del suelo a lo largo de los años. Llevaba horas comparando fotografías aéreas tomadas en diferentes épocas, buscando cambios en los campos de cultivo, la expansión de las zonas urbanas o cualquier signo de deforestación. Era un trabajo que requería paciencia y ojo para el detalle. De repente, al yuxtaponer una imagen de 1985 con otra de 1995, de una zona boscosa cercana al pequeño pueblo de Santa Clara, algo captó su atención. En medio de un denso pinar, en un área que parecía inalterada durante una década, distinguía una peculiaridad. Una clareira circular, de unos 5 metros de diámetro, había aparecido entre los árboles. Era como si alguien hubiera limpiado una porción del bosque, removiendo la vegetación y compactando el terreno. No había caminos visibles que condujeran a ella, y el área circundante parecía inaccesible. Una punzada de curiosidad recorrió a Javier. Aplicó el zoom digital a la imagen, ampliando la misteriosa clareira. Fue entonces cuando distinguió una forma vaga, una silueta de un objeto metálico parcialmente cubierto por hojas y maleza. No podía identificar de qué se trataba, pero su presencia en ese lugar aislado, apareciendo de repente entre las dos fotografías separadas por 10 años, le pareció profundamente extraña. Javier había oído hablar del caso de Javier Molina y Lucía Ferrer, la joven pareja que había desaparecido sin dejar rastro en 1985, justo después de su fastuosa boda, en la antigua iglesia de Santa Clara. Era una historia que aún resonaba en la memoria colectiva del pueblo, un misterio sin resolver que había ensombrecido la tranquilidad de la región durante más de una década. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Podría haber alguna conexión entre esta misteriosa anomalía en el bosque y la desaparición de la pareja? Le parecía una coincidencia demasiado grande como para ignorarla. Movido por una mezcla de curiosidad profesional y una creciente sensación de que había tropezado con algo importante, Javier decidió dar un paso más. Recordó que un antiguo compañero de la universidad, Miguel Ángel, trabajaba ahora en la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona. Aunque habían perdido el contacto hacía años, Javier conservaba su número de teléfono. Después de dudar por un momento, tomó el teléfono y marcó. Miguel Ángel se sorprendió al escuchar la voz de Javier después de tanto tiempo. Javier fue directo al grano, describiéndole el hallazgo de la imagen de satélite y su posible conexión con él. Caso sin resolver de la pareja desaparecida. Al principio, Miguel Ángel se mostró escéptico. Habían pasado 12 años y el caso se consideraba prácticamente cerrado, archivado como una desaparición voluntaria o un trágico accidente. Sin embargo, la insistencia de Javier y los detalles precisos que ofrecía sobre la ubicación y la naturaleza de la anomalía despertaron su curiosidad. Miguel Ángel accedió a verificar la información. Al día siguiente, utilizando tecnología de geolocalización, lograron ubicar con precisión el punto exacto en el bosque señalado por la imagen satelital. Se organizó un discreto sobrevuelo en helicóptero de la Guardia Civil. En las imágenes aéreas confirmaron lo que el satélite había revelado. En medio del pinar, allí estaba la clareira circular, y lo que era aún más inquietante, se distinguía claramente la silueta de una zanja estrecha y alargada, recién abierta y ahora parcialmente cubierta por musgo y hojarasca. Junto a ella dispersos, lo que parecían ser restos óseos. La noticia corrió rápidamente por la comandancia. El caso de Javier y Lucía, olvidado durante años, volvía a abrirse con una macabra revelación. Un equipo forense se desplazó inmediatamente a la zona. Las primeras excavaciones confirmaron lo peor. Los restos óseos encontrados pertenecían, sin lugar a dudas, a Javier Molina y Lucía Ferrer. Lo que inicialmente se había considerado un misterioso desaparecimiento, se transformaba ahora en un escalofriante crimen. La pregunta que resonaba con fuerza en toda la comunidad era: ¿quién conocía ese apartado rincón del bosque, accesible solo por senderos prohibidos? Y, lo más perturbador, ¿qué horribles motivos llevaron a enterrar vivos a 2 recién casados bajo un bosque
que todos creían inofensivo. Era un hermoso día de primavera, en 1985. El sol brillaba con fuerza sobre el pequeño y pintoresco pueblo de Santa Clara, bañado por la luz dorada que se filtraba entre los campos de olivos y viñedos que rodeaban la localidad. La antigua iglesia de Santa Clara, con su fachada de piedra, centenaria adornada con flores frescas, se preparaba para acoger un evento muy especial, el matrimonio de Javier Molina y Lucía Ferrer. Javier, un joven de 28 años, era un rostro conocido y querido en el pueblo. Hijo de una familia de agricultores, era un hombre trabajador, honesto y con un futuro prometedor como ingeniero agrónomo. Lucía, de 26 años, era la hija del médico del pueblo, una joven de belleza serena y espíritu alegre, admirada por su amabilidad y su pasión por la enseñanza. Su noviazgo había sido un romance dulce y discreto, que había culminado en una pedida de mano romántica bajo la luz de la luna en la playa cercana. Toda la comunidad de Santa Clara compartía la alegría de la pareja y esperaba con ilusión el día de su boda. La ceremonia fue un evento hermoso y emotivo. La pequeña iglesia estaba repleta de familiares, amigos y vecinos que no querían perderse este momento tan especial. Lucía, radiante con su vestido blanco y su velo de encaje, caminó por el pasillo central del brazo de su padre, con los ojos brillantes de emoción. Javier la esperaba en el altar, con una sonrisa nerviosa pero feliz. El siquiero resonó en el silencio sagrado de la iglesia, seguido por los aplausos y las lágrimas de alegría de los presentes. Tras la ceremonia religiosa, los recién casados y sus invitados se trasladaron a una antigua masía restaurada en las afueras del pueblo, donde se celebró un banquete nupcial por todo lo alto. La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Hubo música, bailes, risas y brindis en honor a los novios. Javier y Lucía se mostraron en todo momento felices y enamorados, compartiendo miradas cómplices y gestos de cariño. Se despidió de sus invitados alrededor de la medianoche, agradeciendo su presencia y sus buenos deseos, con la promesa de una vida llena de felicidad por delante. Sin embargo, esa promesa nunca se cumpliría. A la mañana siguiente, Javier y Lucía no aparecieron. Sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse cuando se dieron cuenta de que no habían regresado a su casa. Las llamadas a sus teléfonos quedaron sin respuesta. La alarma se extendió rápidamente por todo el pueblo. La Guardia Civil fue notificada y se inició una exhaustiva búsqueda. Se rastrearon los bosques y barrancos de los alrededores. Se peinó la costa cercana, pero no se encontró ni rastro de la joven pareja. Días después, la única pista apareció en una solitaria carretera rural. A varios kilómetros de Santa Clara, el coche nupcial de Javier fue encontrado abandonado al borde del camino, con las llaves puestas en el contacto. No había signo de lucha ni nada que indicara lo que podría haber sucedido. La desaparición de Javier y Lucía conmocionó profundamente a la comunidad de Santa Clara. Se barajaron todo tipo de hipótesis a un accidente, una fuga voluntaria, incluso un secuestro, pero ninguna de ellas parecía encajar con la personalidad de la pareja, ni con las circunstancias del hallazgo del coche. Con el paso de los meses y la falta de nuevas pistas, el caso se fue enfriando. La Guardia Civil mantuvo la investigación abierta, pero las esperanzas de encontrar a Javier y Lucía con vida se fueron desvaneciendo. 12 años después, el misterio seguía sin resolverse, dejando una herida abierta en el corazón de Santa Clara. Los años transcurrieron lentamente en Santa Clara, marcados por la ausencia imborrable de Javier y Lucía. El recuerdo de su felicidad truncada seguía presente en las conversaciones de los vecinos, especialmente en los aniversarios de su boda y en las fiestas del pueblo. Sus familias nunca se resignaron a la incertidumbre. Los padres de Javier, ancianos y afligidos, visitaban regularmente la iglesia donde se habían casado sus hijos, encendiendo velas y rezando por su descanso eterno, aunque en el fondo de sus corazones aún abrigaban una tenue esperanza de saber la verdad. Los padres de Lucía, aunque más reservados en su dolor, también vivieron atormentados por la duda y la angustia de no saber qué había sucedido con su hija. La idea de que pudieran haber sufrido algún daño les resultaba insoportable. Con el paso del tiempo, las teorías sobre su desaparición se multiplicaron. Algunos creían que habían huido juntos, buscando una nueva vida lejos del pueblo, aunque esta hipótesis chocaba con el fuerte arraigo que ambos tenían en Santa Clara y la falta de indicios de que hubieran planeado marcharse. Otros sospechaban de un trágico accidente, quizás un deslizamiento de tierra en algún barranco
o un vuelco con el coche en una carretera peligrosa, aunque el hallazgo del vehículo en perfectas condiciones descartaba esta posibilidad. Sin embargo, con el paso de los años y la falta de explicaciones lógicas, una sombra de sospecha comenzó a planear sobre algunos miembros de la comunidad. Pequeños detalles, comentarios aislados, miradas esquivas, todo ello alimentaba rumores y conjeturas que circulaban en voz baja por las calles del pueblo. Se decía que Javier había tenido una fuerte discusión con un conocido empresario local poco antes de la boda, aunque nadie sabía el motivo de la disputa. También se comentaba que Lucía había recibido llamadas telefónicas misteriosas en los días previos al enlace, que la habían dejado visiblemente nerviosa. Estas habladurías, aunque nunca probadas, contribuían a crear un ambiente de desconfianza y secretismo en Santa Clara. La desaparición de Javier y Lucía había destapado viejas rencillas y rivalidades latentes en la comunidad, sembrando la duda sobre la verdadera naturaleza de las relaciones entre algunos vecinos. Mientras tanto, la Guardia Civil continuaba realizando investigaciones esporádicas, revisando antiguas declaraciones y buscando cualquier nuevo indicio que pudiera arrojar luz sobre el caso. Sin embargo, la falta de pruebas concretas y el paso del tiempo hacían cada vez más difícil encontrar una respuesta. 12 años después de aquella fatídica noche, el misterio de Javier y Lucía parecía destinado a permanecer sin resolver, como una oscura leyenda grabada en la memoria del pueblo de Santa Clara. A nadie imaginaba que una imagen capturada desde el espacio iba a cambiarlo todo, desenterrando un secreto macabro que había permanecido oculto durante más de una década. La llamada de Javier Molina al teniente Ricardo Gómez, el antiguo compañero de universidad que trabajaba en la Guardia Civil, supuso un rayo de esperanza en un caso que se creía perdido. Aunque inicialmente escéptico, el teniente Gómez no pudo ignorar la firmeza y los detalles precisos que Javier le había proporcionado sobre la anomalía detectada en las imágenes de satélite. Tras verificar la información de geolocalización, el teniente Gómez solicitó autorización para realizar un sobrevuelo discreto en la zona indicada. Lo que vieron desde el helicóptero confirmó la inquietante revelación de la fotografía aérea. Allí, en medio del denso pinar, se abría una clareira circular que no aparecía en las imágenes de hacía 12 años. Pero lo más perturbador fue la identificación de una zanja estrecha y alargada, parcialmente cubierta por vegetación, y la presencia de lo que a simple vista parecían ser restos óseos dispersos en sus proximidades. El teniente Gómez sintió un escalofrío recorrer la posibilidad de que hubieran encontrado finalmente a Javier y Lucía, aunque de la peor manera posible, era ahora una cruda realidad. Se activó de inmediato un protocolo especial. La zona fue acordonada y un equipo forense de la Guardia Civil se desplazó al lugar. Los expertos trabajaron con meticulosidad, excavando la zanja y recogiendo cuidadosamente cada fragmento de hueso. Las primeras horas fueron de intensa incertidumbre. Los forenses analizaron la disposición de los restos, buscando signos de violencia o alguna pista que pudiera indicar las causas de la muerte. La noticia del hallazgo corrió como la pólvora por Santa Clara, despertando viejos fantasmas y una mezcla de dolor y expectación entre los vecinos. Días después, los resultados de los análisis forenses confirmaron lo que nadie quería creer. Los restos óseos pertenecían a Javier Molina y Lucía Ferrer. La identificación se realizó a través de pruebas de ADN y la comparación con registros dentales. La noticia sumió a las familias de Javier y Lucía en una profunda tristeza, pero también les brindó, después de 12 largos años de incertidumbre, una respuesta. Por dolorosa que fuera, el misterio de su desaparición se había resuelto. Pero ahora se abría un nuevo y más oscuro interrogante. ¿Quién les había hecho esto? La Guardia Civil reabrió formalmente el caso, esta vez como un presunto doble homicidio. El teniente Ricardo Gómez fue puesto al frente de la investigación, consciente de la enorme responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Habían pasado 12 años, las pruebas podrían haberse perdido o deteriorado, y los posibles testigos podrían haber olvidado detalles importantes o incluso haber fallecido. Sin embargo, el hallazgo de los restos de Javier y Lucía en ese apartado rincón del bosque proporcionaba un punto de partida crucial para la investigación. ¿Quién conocía ese lugar? ¿Por qué habían sido enterrados allí? ¿Quién tenía motivos para desearles la muerte? El teniente Gómez y su equipo
comenzaron a reconstruir los últimos días de la vida de Javier y Lucía, revisando las declaraciones de los testigos de la boda, investigando las posibles disputas o enemistades que pudieran haber tenido y analizando cualquier detalle que pudiera haber pasado desapercibido en la investigación inicial. La clave, sospechaba el teniente Gómez, podría estar en el entorno más cercano de la pareja, en aquellos que compartieron con ellos la alegría de su boda y que quizás ocultaban un oscuro secreto. El pacífico pueblo de Santa Clara volvía a ser el epicentro de una investigación criminal que prometía desvelar una verdad escalofriante. La reapertura del caso de Javier y Lucía removió las tranquilas aguas de Santa Clara, sacando a flote viejos rumores y sospechas que habían permanecido latentes durante años. El teniente Ricardo Gómez y su equipo se encontraron con una comunidad dividida entre el deseo de saber la verdad y el miedo a desvelar secretos oscuros. Las primeras pesquisas se centraron en el círculo más cercano de la pareja. Se volvieron a interrogar a familiares, amigos y vecinos que habían asistido a la boda. Se revisaron las coartadas de aquellos que habían levantado alguna sospecha en la investigación inicial. Sin embargo, 12 años después, los recuerdos eran difusos y las versiones contradictorias. Algunos testigos habían fallecido, otros se habían mudado del pueblo. La tarea de reconstruir los hechos de aquella fatídica noche se antojaba ardua y compleja. El hallazgo de los cuerpos en un lugar tan apartado y de difícil acceso planteaba interrogantes cruciales. El pinar donde fueron encontrados Javier y Lucía era una zona boscosa poco transitada, conocida solo por algunos cazadores y lugareños. Para llegar hasta la clareira, donde se había encontrado la fosa, era necesario desviarse de los senderos principales y adentrarse en una zona de vegetación densa y terreno irregular. Esto sugería que el autor o autores del crimen conocían bien el terreno y habían elegido ese lugar específicamente para ocultar los cuerpos, lejos de miradas indiscretas. También implicaba que Javier y Lucía debieron ser llevados allí a la fuerza o engañados para dirigirse a ese paraje aislado. A medida que la investigación avanzaba, el teniente Gómez y su equipo comenzaron a descubrir que la aparente tranquilidad de Santa Clara ocultaba una red de secretos y viejas rencillas. Salieron a la luz conflictos familiares, disputas por tierras, negocios turbios y amores prohibidos que podrían haber proporcionado un móvil para el crimen. Se investigó a fondo la figura del empresario local con el que Javier había tenido una discusión poco antes de la boda. Se trataba de un hombre influyente y con fama de tener métodos poco ortodoxos en sus negocios. Sin embargo, su coartada para la noche de la desaparición parecía sólida, y no se encontraron pruebas que lo vincularan directamente con el crimen. También se indagó en las misteriosas llamadas telefónicas que Lucía había recibido en los días previos a la boda. Se rastrearon los registros telefónicos de la época, pero no se pudo identificar el origen de las llamadas. Algunos familiares de Lucía recordaban que la joven parecía preocupada y nerviosa después de hablar por teléfono, pero no les había revelado el contenido de las conversaciones. Una de las líneas de investigación que cobró fuerza fue la posibilidad de que Javier y Lucía hubieran descubierto algún secreto o información comprometedora que les hubiera costado la vida. Podría haber sido testigos de algo que no debían ver. Habían tropezado con algún negocio ilícito o alguna relación oculta que alguien quería mantener en secreto. El teniente Gómez era consciente de que el tiempo jugaba en su contra. 12 años eran muchos años de silencio y ocultamiento. Sin embargo, la aparición de los cuerpos había roto ese silencio, obligando a la verdad a salir a la luz. Por dolorosa que la investigación se centró en identificar a las personas que conocían el pinar donde fueron encontrados los cuerpos y que podían tener motivos para desear la muerte de Javier y Lucía. Se entrevistó a cazadores, leñadores y antiguos residentes de la zona, buscando cualquier detalle que pudiera resultar relevante. Fue entonces cuando surgió un nombre que había pasado desapercibido en la investigación inicial: Antonio Vargas, un hombre solitario y algo excéntrico que vivía en una pequeña cabaña en las afueras del pueblo y que solía adentrarse en el bosque para recolectar setas y hierbas medicinales. Algunos vecinos recordaban haber visto a Antonio cerca del pinar en los días previos a la boda de Javier y Lucía. También se comentó que Antonio tenía una extraña obsesión con Lucía, a quien había conocido cuando era niña y a la que profesaba una admiración casi enfermiza. El teniente Gómez ordenó localizar a Antonio Vargas. Después de varios días de búsqueda,
fue encontrado en su cabaña, un hombre anciano y desaliñado, que parecía vivir al margen de la sociedad. Al ser interrogado, Antonio se mostró evasivo y contradictorio. Negó haber estado en el Pinar la noche de la desaparición de Javier y Lucía, pero su nerviosismo y sus respuestas ambiguas levantaron las sospechas de los investigadores. Durante el registro de su cabaña, los agentes encontraron varios objetos que despertaron aún más su interés. Un viejo mapa de la zona, con un círculo marcado precisamente en la clareira donde se encontraron los cuerpos, y un diario personal, en el que Antonio había plasmado sus obsesiones con Lucía y su resentimiento hacia Javier por haberse casado con ella. En una de las entradas del diario, fechada pocos días antes de la boda, Antonio escribía con una caligrafía temblorosa: «Ella debería ser mía, él no el amor es. Haré lo que sea necesario para que estén juntos». Esta escalofriante frase sugería que Antonio Vargas podría haber estado planeando algo terrible. El teniente Gómez decidió presionar a Antonio durante el interrogatorio. Le mostró las pruebas encontradas en su cabaña y le confrontó con sus contradicciones. Finalmente, después de horas de negación, Antonio Vargas se derrumbó y confesó. El criminal relató con voz entrecortada cómo su obsesión con Lucía y su rabia hacia Javier lo habían llevado a planear la muerte de la joven pareja. La noche de la boda, después de que los novios se despidieran de sus invitados, Antonio los había interceptado en la carretera con la excusa de que su coche había tenido una avería y necesitaba ayuda. Javier, siempre dispuesto a ayudar a los demás, había accedido a seguirlo hasta el apartado Pinar, donde Antonio les había tendido una emboscada. Los había atacado por sorpresa, utilizando una pesada herramienta de labranza que guardaba en su cabaña. Según su confesión, Antonio había actuado solo, movido por la ira y la frustración de ver a la mujer que amaba casada con otro hombre. Después de cometer el crimen, había cavado una fosa en la clareira y había enterrado los cuerpos, intentando borrar cualquier rastro de su terrible acto. Durante 12 largos años, Antonio Vargas había guardado su secreto, viviendo atormentado por la culpa y el miedo a ser descubierto. Su aislamiento y su vida solitaria le habían permitido pasar desapercibido, hasta que una imagen capturada desde el espacio había revelado la macabra verdad oculta bajo el bosque. La confesión de Antonio Vargas puso fin a 12 años de angustiosa incertidumbre para las familias de Javier y Lucía y para toda la comunidad de Santa Clara. A la verdad, por terrible que fuera, finalmente había salido a la luz. Antonio Vargas fue arrestado y juzgado por el doble homicidio de Javier Molina y Lucía Ferrer. A pesar de intentar alegar enajenación mental, fue declarado culpable y condenado a la pena máxima. El juicio fue seguido con atención por los medios de comunicación y por los vecinos de Santa Clara, quienes no podían creer que un hombre aparentemente inofensivo hubiera sido capaz de cometer un crimen tan atroz y mantenerlo oculto durante tanto tiempo. Con la condena de Antonio Vargas, se cerró un capítulo oscuro en la historia de Santa Clara. Los restos de Javier y Lucía fueron exhumados y recibieron un sepelio digno en el cementerio del pueblo, donde sus familias y amigos pudieron finalmente llorar su pérdida y despedirse de ellos. Sin embargo, las cicatrices del pasado tardarían en sanar. La revelación del crimen y la traición de un vecino habían dejado una profunda huella en la comunidad, recordándoles la fragilidad de la confianza y la capacidad del ser humano para cometer actos de maldad. Aunque la justicia había llegado, la alegría de aquel lejano día de 1985, cuando Javier y Lucía se juraron amor eterno en la antigua iglesia de Santa Clara, seguiría siendo un recuerdo agridulce, ensombrecido para siempre por la noche sin fin que les arrebató sus vidas y la verdad macabra que permaneció oculta bajo el bosque durante 12 largos años. La tecnología, en forma de una antigua imagen satelital, había sido el instrumento inesperado que desveló un secreto enterrado, recordando que, tarde o temprano, la verdad siempre encuentra su camino para salir a la luz.